buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema, el riesgo mecánico y las técnicas de seguridad. Le damos la bienvenida a nuestro experto, el ingeniero Julio Patarroyo, ingeniero industrial especializado en mercadeo y en salud ocupacional. Ingeniero, muy buenos días, bienvenido. Gracias, Lina. Bienvenidos todos a nuestra sesión de hoy, las técnicas de seguridad y el riesgo mecánico. Un tema bastante interesante, un tema que van a encontrar elementos muy familiares del día a día que desarrollamos siempre en nuestras acciones de prevención del riesgo laboral, pero que pedagógicamente, académicamente, pues pertenecen a un grupo de elementos que se llaman las técnicas de seguridad, y no es otra cosa que esas herramientas, ese portafolio de herramientas que tenemos a nuestra disposición para poder lograr lo que buscamos, que es la prevención y el control del riesgo mecánico. Hoy ya vamos avanzando bastante en nuestro recorrido dentro de la ruta del conocimiento. Vamos en el tema número 16, ya casi estamos culminando este recorrido entre la ruta del conocimiento, que esperamos obviamente que haya sido de bastante utilidad y aprendizaje para todos nosotros. Vamos a desarrollar, como es habitual, 3 momentos muy bien diferenciados para el desarrollo de la sesión. El primer momento es, como de costumbre, una evaluación inicial, evaluación que nos ayuda a orientar esta hora de formación, a poder identificar qué temas están totalmente asimilados, en qué temas hay algunas dudas, en qué temas deberíamos profundizar un poco. Eso nos ayuda a orientar el recorrido de la formación. Un segundo momento donde vamos a realizar la presentación, las diapositivas de las técnicas de seguridad y el riesgo mecánico, cuáles son esos elementos, cuál es ese portafolio de actividades que seguramente ustedes las van a identificar y desarrollamos todos los días para la prevención y control del riesgo mecánico. Y un momento número 3, nuevamente retomamos la evaluación realizada al inicio para poder hacer como esa comparación y ese seguimiento de cómo estábamos al comienzo, cómo estamos al final de la sesión, y que ya con la explicación de la respuesta, cómo podemos dejar totalmente claras las dudas que pueden estar generadas. Para el desarrollo de la sesión, pues nos hemos planteado, como es habitual, un objetivo general soportado de varios objetivos específicos. En el objetivo general, pues vamos a comunicar a todos los participantes las técnicas de seguridad que son aplicables a la prevención y control del riesgo mecánico. Son herramientas que tenemos en la seguridad industrial, son herramientas que tenemos en la prevención del accidente laboral. Algunas, obviamente, sirven para también la prevención y control de las enfermedades, pero recordemos que cuando estamos hablando de riesgo mecánico, estamos enfocados en la prevención de accidentes. Por lo tanto, es una problemática que la asume la seguridad industrial. Entonces, estas son técnicas que tiene disponible la seguridad industrial para poder hacer esa prevención y control del riesgo. Entonces, vamos a comunicar. Nuestro objetivo fundamental es comunicar esas técnicas de seguridad, esas herramientas que nos brinda la seguridad industrial para poder hacer la prevención y control del riesgo mecánico. Este objetivo general lo soportamos en 3 objetivos específicos. El primero es repasar esas técnicas de seguridad para la prevención y control de accidentes por riesgo mecánico. El fin último es evitar el accidente a través de la aplicación de esas técnicas de seguridad. El objetivo específico número 2 es comunicar cuáles son las técnicas analíticas de seguridad en trabajos con riesgo mecánico. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que entonces ya empezamos a identificar que las técnicas de seguridad hay de varios tipos. Uno de esos tipos son las técnicas analíticas. Y el objetivo específico número 3 es comunicar a los participantes las técnicas operativas de seguridad en trabajos con riesgo mecánico. Entonces, aquí ya identificamos claramente que dentro de esas herramientas que nos brinda la seguridad industrial, pues encontramos herramientas de 2 tipos. Unas herramientas de tipo analítico, que obedecen a un análisis, que obedecen a una concepción,
y unas herramientas de tipo operativo, es decir, las que se realizan en la acción, cuando se hace la operación. Ya vamos a ir explicando estos puntos más adelante para que queden totalmente claros. Entonces, a partir de estos 3 objetivos específicos, buscamos cumplir nuestro objetivo general, que es que puedan asimilar, que puedan entender, que puedan interiorizar cuáles son esas técnicas de seguridad que nos ofrece esa rama de la seguridad industrial para la prevención y control de accidentes por riesgo mecánico. Ya sin más preámbulo, le cedo la palabra a Lina nuevamente para que apliquemos el sondeo. Lina, por favor, vamos con el sondeo. Muchas gracias, ingeniero. Claro que sí, vamos a realizar el sondeo. Les recuerdo, como siempre, que en sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Muy atentos, vamos con la primera pregunta. El reporte e investigación de accidentes es una técnica de seguridad. A, analítica, B, operativa, C, previa al accidente. Seleccionen por favor la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, vamos a ver los resultados. El 40% nos dijo analítica, 34% operativa y 26% previa al accidente. Muy bien, vamos con la segunda pregunta. ¿El análisis estadístico es una técnica de seguridad previa al accidente? ¿Sí o no? Seleccione la respuesta correcta, por favor. Vamos a ver los resultados. El 74% nos dijo que sí y el 26% nos dijo que no. Vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. Las técnicas de seguridad operativas están relacionadas con A, el factor técnico, B, el factor humano, C, las respuestas A y B son correctas. Seleccionen por favor la respuesta correcta desde sus pantallas. También recuerden que al finalizar tendremos estas mismas 3 preguntas y el ingeniero nos va a brindar las respuestas correctas. Así que deben estar muy atentos al tema del día de hoy. Bueno, vamos a ver los resultados. 5% el factor técnico, 2% el factor humano y el 93% nos dijo que las respuestas A y B son correctas. Muy bien, muchas gracias a todos. Ingeniero, te doy paso nuevamente para que por favor continuemos. Muchas gracias, Lina. Muy bien. Bueno, hay algunos temas que hay que aclarar, especialmente si la investigación de accidentes de trabajo es una técnica de seguridad analítica, operativa o previa al accidente. Y creo que de plano podemos descartar que previa al accidente no es, porque cuando siempre estamos hablando de una investigación de accidentes es algo posterior al accidente. Entonces ahora pues nos queda entre la A y la B, si es analítica u operativa, y pues como que tiene de ambas, ¿cierto? Porque un reporte de investigación
no es la investigación, sino el reporte de la investigación. Uno podría decir, bueno, pero es que puede ser un análisis porque hay que hacer un análisis para poder hacer el reporte del accidente, y otros pueden pensar, no, pues que esto es algo operativo porque es una acción que hay que realizar. Bueno, ya vamos a ir aclarando esos temas. En cuanto a la segunda y la tercera pregunta, bueno, yo creo que las respuestas fueron bastante acertadas. Ya vamos a ir explicando para que queden totalmente claros estos elementos. Es importante empezar diciendo, como en todos los aspectos de prevención y control del riesgo mecánico dentro de esta ruta del conocimiento para la prevención del riesgo mecánico, que para la prevención y control de los riesgos laborales, además de conocer el concepto como tal del riesgo, qué es accidente, qué es peligro, y esas estrategias generales de cómo abordamos el riesgo laboral, pues es necesario definir unos procedimientos de intervención que sean planificados y que obviamente estén orientados a impactar las condiciones y circunstancias con un potencial de generar accidentes de trabajo o evitar que eso se repita. Y precisamente eso son las técnicas de seguridad. Las técnicas de seguridad son unos mecanismos, unos procedimientos de intervención que se planifican, que se piensan, que se proyectan, que se programan con el fin de poder controlar el accidente de trabajo, con el fin de poder identificar cuáles son todas esas acciones y circunstancias que me pueden generar un evento, que me pueden generar una lesión, que me pueden generar una incapacidad para un trabajador, y muchas veces pues con unas consecuencias supremamente graves. Entonces, esas son las técnicas de seguridad, esos procedimientos de intervención que hemos planificado para la prevención y control del accidente laboral. No vamos a encontrar seguramente en la legislación una definición de qué es una técnica de seguridad. Sí vamos a encontrar la definición de algunas de ellas, pero la definición como tal de esa estrategia, de esos procedimientos, pues no la vamos a encontrar. ¿Cómo podríamos definirla entonces? Pues podemos definirla sencillamente diciendo que las técnicas de seguridad son ese conjunto de actuaciones que van dirigidas a la detección y a la corrección de esos factores que intervienen en los riesgos de accidentes de trabajo y al control de sus posibles consecuencias. Fíjense que el fin último de las estrategias de prevención o el fin último de la seguridad industrial es evitar el accidente, que no existan accidentes. En nuestro caso específico, que no existan accidentes originados por un peligro mecánico. Entonces, esas técnicas de seguridad es todo ese conjunto de actuaciones que nos buscan corregir, detectar primero, detectar inicialmente, y segundo, corregir esos factores que van a generar los accidentes de trabajo, y obviamente para poder controlar las consecuencias o mitigar las consecuencias a través de todos los mecanismos de control que podemos tener a nuestra disposición. Y a partir de las técnicas generales de seguridad, que las vamos a ver en un momento, pues se pueden desarrollar ya técnicas específicas para cada peligro en particular. Las técnicas de seguridad son transversales a todos esos peligros y riesgos que me pueden generar accidentes, llámese eléctrico, llámese mecánico, llámese locativo, llámese por trabajo en alturas, etcétera. Entonces, esas técnicas son transversales, aplican a cualquiera de los peligros y riesgos que generan accidentes de trabajo, pero de ellas se pueden desprender algunas más específicas para el control, por ejemplo, de los peligros mecánicos. Por ejemplo, un programa de protección a maquinaria, un programa de resguardos, es una técnica de seguridad específica para el control del riesgo mecánico. Y nos vamos a enfocar a mirar cuáles son esas técnicas de seguridad transversales, y las vamos a ir enfocando al control del peligro mecánico. Hace un momento le mencionaba que no existe en la legislación laboral colombiana de pronto una definición de qué son las técnicas de seguridad, pero sí tenemos un gran soporte en la legislación para poder justificar el por qué debemos aplicar las técnicas de seguridad. Tenemos un soporte técnico muy fuerte, y es que es una herramienta de primer orden para poder evitar accidentes.
es nuestra herramienta de primera mano, es nuestra mano derecha para poder evitar y poder controlar las consecuencias de los accidentes. Sin embargo, pues si nos toca recurrir ya a un segundo nivel, que es el soporte legal, en mi concepto, el primer nivel es el soporte técnico, buscamos evitar accidentes. En segundo nivel es el soporte legal. Si nos vamos a los aspectos legales, pues el primer nivel es un soporte legal. Pero bueno, igual tenemos ese soporte legal donde nos indica el decreto 1072 dentro de las obligaciones en el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo para los empleadores, que el empleador está obligado a la protección y la seguridad de la salud de los trabajadores acorde a lo establecido en ese decreto. Y dentro del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, el empleador debe implementar y desarrollar actividades de prevención de accidentes. Y una de las actividades de prevención de accidentes son las técnicas de seguridad. Y ahora mencionábamos en las preguntas un par de técnicas de seguridad. Hablábamos de la investigación de accidentes, hablábamos del registro de accidentes, hablábamos de las estadísticas de los accidentes. Esas son técnicas de seguridad. Y fíjese que en la misma legislación, en el mismo decreto, en el mismo sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, nos obligan a que los accidentes deben ser reportados, deben ser registrados y que se deben llevar indicadores sobre la accidentalidad de las empresas, que son las estadísticas, los índices de frecuencia, los índices de seguridad, de severidad, la proporción de accidentes fatales, etcétera. Entonces, existe en diferentes puntos, en diferentes apartes de la normativa colombiana, pues esa obligatoriedad de llevar las técnicas de seguridad. Simplemente no se denominan técnicas de seguridad, pero académicamente y pedagógicamente sabemos que para poderlas identificar, clasificar, agrupar, pues las tenemos conocidas como técnicas de seguridad industrial para la prevención y control del accidente. Muy importante, y esto nos va a aparecer siempre que vamos a abordar la prevención y el control de los peligros y riesgos en nuestros sitios de trabajo. Es muy importante considerar cuáles son los requerimientos o cuáles son las exigencias que debemos contemplar. En primer lugar, es un conocimiento pleno del área. Una técnica de seguridad no la podemos aplicar si no conocemos plenamente el área que estamos interviniendo. En segundo lugar, el conocimiento de las normas, regulaciones y códigos relevantes. No solamente ese conocimiento de normas, regulaciones y códigos relevantes relacionados con el peligro y riesgo, sino también en general con la seguridad y salud en el trabajo. Hace un momento les mencionaba que una de las técnicas de seguridad es el reporte del accidente, es el análisis del accidente, es el registro del accidente. Eso está normalizado, está reglamentado. Y parte del conocimiento de esas normas y regulaciones es saber en qué momento se va a hacer el reporte, qué plazos tengo, a quién debo reportar, debo hacer investigación, a quién le debo enviar esa investigación, en qué momento debo enviar la investigación. Todas las investigaciones que haga las debo enviar a alguna entidad, o es más, debo investigar todos los accidentes de trabajo, y de esos que investigo, ¿cuáles debo enviar a la ARL? Debo enviar también investigación al Ministerio de Trabajo, independiente de la investigación que le envío a la ARL. Eso hace parte del conocimiento de las normas y regulaciones y códigos relevantes, y las respuestas a las anteriores preguntas o cuestionamientos que hice es sí, todo eso hay que hacerlo. Hay que enviarle a un reporte o una investigación a la ARL, un reporte o una investigación al Ministerio, dependiendo del tipo de accidentes. Si son accidentes severos y graves, no basta con el reporte y el envío de la investigación a la ARL. También debo mandarlo de manera independiente al Ministerio de Trabajo. No se puede asumir que como lo envío a la ARL, ya ellos se encargan de hacer el trámite. No, porque me puede estar sometiendo ahí a algunas multas. Otra exigencia es el proceso de observación de tareas, actividades y áreas de trabajo. Es muy importante. Sin la observación, sin el conocimiento del área de trabajo, pues seguramente no vamos a poder establecer unos controles efectivos. Y pues tener la habilidad para elaborar informes, para evaluar y para emplear esos datos que estamos recopilando en toda esta gama de información que ese proceso de observación de tareas nos trae. Ya entrando en materia, específicamente, ¿cuáles son
las técnicas de seguridad. Pues aquí este diagrama no nos muestra todavía cuáles son las técnicas de seguridad, pero sí nos empieza a mostrar una clasificación de las técnicas de seguridad. Ya vemos que hay técnicas de seguridad que pueden ser analíticas y hay técnicas de seguridad que pueden ser operativas. Las analíticas, pues, obedecen como su nombre lo indica, de un proceso de análisis. Y las operativas ya como un proceso de acción. Podríamos decir que las analíticas, a pesar de que hay algunas que se hacen posterior al accidente, pero son de planeación, son de inicio, de la etapa del planear dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y las operativas ya son de la etapa del hacer, aunque ese hacer lo puedo realizar desde la concepción o desde la corrección, desde antes de que suceda un accidente o después de suceder un accidente. Entonces, siempre nos vamos a enfocar en esos aspectos. A pesar de que las técnicas de seguridad pueden ser analíticas o pueden ser operativas, siempre puedo actuar, ya sea una técnica analítica o una técnica operativa, antes de que suceda el accidente o también posterior a la realización del accidente. Vamos a ir como desenredando este árbol, este diagrama, elemento por elemento, para poder quedar totalmente claro de lo que estamos hablando. Entonces empecemos con las técnicas de seguridad analítica, la de la parte superior del árbol. Las técnicas de seguridad analíticas pues son de dos tipos. Yo puedo realizar técnicas de seguridad analíticas posteriores al accidente o técnicas de seguridad analítica previas al accidente. En la primera pregunta hacíamos mención de que si el registro o el análisis de los accidentes o cualquiera de estas situaciones que tenemos que ver con el accidente era una técnica analítica o era una técnica operativa. Aquí está la respuesta. Es una técnica analítica, esa investigación del accidente de trabajo. Y les decía que la confusión podía estar en que como estoy haciendo la operación de la investigación o la operación del registro o la operación de la estadística, la operación del análisis del accidente, pues sería una técnica operativa, pero no. Es una técnica analítica porque obedece a un análisis que debo hacer del evento. No es algo mecánico que realizo la investigación y ya, sino obedece a un proceso analítico. Entonces, por eso, todas estas actividades relacionadas con la investigación del accidente, el registro del accidente, el reporte del accidente, el análisis estadístico del accidente, es una técnica analítica. ¿Qué sucede? Que esa técnica analítica es una técnica reactiva, es una técnica posterior al accidente, que puede utilizarse de manera preventiva, claro, pero ya no para ese accidente porque ya sucedió. Se puede utilizar como de manera preventiva para futuros eventos, para futuros accidentes. ¿Para qué se reporta el accidente? ¿Para qué se registra el accidente? ¿Para qué se investiga el accidente? ¿Para qué se hace el análisis estadístico? Más allá de cumplir con lo que los ordena la ley, más allá de ese proceso administrativo de que es que hay que reportar el accidente porque o si no, no lo atienden en el sistema de urgencias para evitar complicaciones futuras, para poder, si sucede algo en el futuro relacionado con una patología que le dejó el accidente, poder traer como causa ese accidente que enfrentado. Más allá de todo eso, pues esas acciones se realizan para poder determinar las causas del evento y para poder efectuar los controles para que el mismo accidente no vaya a suceder. Entonces, sí son acciones que se realizan posteriores al accidente, porque pues no se puede hacer un reporte de accidente sin un accidente, no se puede hacer un registro de accidentes sin un accidente o una investigación de accidentes sin el evento a investigar y un análisis estadístico sin tener los hechos para poder sacar el análisis. Entonces, son técnicas de análisis, técnicas de estudio, técnicas de investigación que se realizan posteriores a que suceda el accidente. Entonces, en aquella pregunta
si esa investigación del accidente o ese evento relacionado con el accidente es una técnica analítica, operativa o previa al accidente, la respuesta está aquí, es una técnica analítica. Es una técnica analítica, no es previa al accidente, no es operativa, es una técnica analítica. Y dentro de esas técnicas analíticas, pues además de esas posteriores al accidente, también tenemos las técnicas previas al accidente. Una técnica analítica previa al accidente es una inspección de seguridad. Una inspección de seguridad, pues obviamente se hace previo al accidente, es antes del accidente, es una técnica preventiva, no es una técnica reactiva, sucede o se hace o se realiza antes de que suceda el accidente, precisamente para poder identificar aquellas condiciones, causas o circunstancias que pueden generar el evento. En la práctica podríamos identificar otras técnicas de seguridad analíticas previas al accidente, como por ejemplo las observaciones planeadas del trabajo, los análisis de trabajo seguros o los AST, las análisis de riesgos por oficio. Una serie de técnicas que también son previas al accidente, que son de carácter analítico, pero que si lo vemos bien, cuando estamos haciendo una observación planeada del trabajo, estamos realizando en realidad una inspección de seguridad. Cuando estamos haciendo un análisis de trabajo seguro, estamos haciendo una inspección de seguridad. Entonces, por eso las enmarcamos todas como inspecciones de seguridad, porque tienen muchas derivaciones, muchos bemoles, muchas variaciones, muchas denominaciones incluso, auditorías, seguimientos, listas de verificación, análisis de puestos, observaciones del trabajo, etcétera, que al final podemos enmarcarlos en un solo grupo que es inspección de seguridad. Entonces, la técnica de seguridad analítica puede ser posterior al accidente, previa al accidente, cuando estamos hablando de posterior al accidente porque ya sucedió el evento, y cuando ya sucedió el evento, pues podemos realizar ese análisis denominado reporte de accidentes, registro de accidentes, investigación de accidentes, análisis estadístico de la accidentalidad, y cuando es previa al accidente, pues podemos hacer desde el punto de vista analítico, observaciones del trabajo, auditorías, listas de verificación, permisos de trabajo, análisis de seguridad de trabajo, análisis de riesgo por oficio, que no es otra cosa que inspecciones de seguridad, planeadas, no planeadas, formales, informales, etc. Cuando hablamos de las técnicas de seguridad operativas, las técnicas de seguridad operativas las podemos identificar en dos ramos. ¿Qué sucede con el factor técnico o cuáles son esas técnicas operativas que se relacionan con el factor técnico y cuáles son esas técnicas de seguridad que se relacionan con el factor humano? Esta clasificación de las técnicas de seguridad operativas relacionadas con el factor técnico y el factor humano van relacionadas directamente con esos procesos de investigación de accidentes. Fíjense, y los que han tenido la oportunidad de revisar y repasar metodologías para la investigación de accidentes, y la misma resolución 1401 nos invita a que cuando hagamos una investigación de accidentes de trabajo encontremos las causas reales, las causas básicas, las causas fundamentales, las causas raíz. Y esas causas raíz nos indica que las debemos buscar en el factor técnico y en el factor humano. ¿Qué hay en el entorno de trabajo? ¿Qué hay en las condiciones de trabajo? ¿Qué hay en el factor del trabajo que me lleva a que se presenten y se integren las condiciones y circunstancias para que se genere un accidente? Y igualmente, ¿qué hay en el individuo? ¿Qué hay en el factor humano? ¿Qué elementos se presentan en el factor humano a través de sus actos inseguros, a través de su conocimiento, a través de su competencia, a través de su formación, que me pueden generar que se presente un accidente de trabajo? Entonces, igualmente, esas técnicas de seguridad operativas van enfocados en esos dos ramos. El primero, el factor técnico, y el segundo, el factor humano. Y tanto en el factor técnico como en el factor humano,
me habla de que las técnicas operativas pueden ser tanto de concepción como de corrección. De concepción es cuando tenemos la posibilidad de participar en el diseño. ¿El diseño de qué? El diseño del trabajo. En cualquiera de sus modalidades. El diseño de la instalación, el diseño de la distribución en planta, el diseño del layout de la empresa, el diseño de dónde van a ir ubicadas las máquinas, los equipos, los planos de trabajo, las mesas de trabajo, los centros de trabajo. Entonces, ahí en la concepción empezamos a proyectar desde el punto de vista de seguridad esa técnica operativa para poder tener un control del peligro y riesgo. El otro factor técnico operativo de concepción es el diseño de equipos. ¿Cómo se puede intervenir o cómo se puede realizar el diseño de máquinas, de equipos, de herramientas en términos de seguridad? Para que la seguridad de ese equipo, de esa máquina, sea intrínseca. Para que si no hay la posibilidad de hacer una seguridad intrínseca, una seguridad que traiga la máquina como tal, pues cómo hago el diseño de la máquina para que a través de protección a maquinaria, de carcasas, de protectores, etcétera, siga siendo segura la máquina. Y por último, el diseño del método, el diseño de cómo realizo el trabajo, el diseño del método de trabajo, cómo puedo lograr que teniendo este tipo de instalación, con este tipo de equipos, pues la forma de realizar el trabajo la puedo desarrollar de una manera segura. Recuerden que lo que no se puede lograr a través de la prevención, la protección del equipo, de la máquina, la protección personal, etcétera, pues tenemos que solucionarlo a través de métodos de trabajo seguro. Y allí está la concepción, porque estoy originando el proceso, estoy originando el trabajo, y de allí, pues, viene la técnica de seguridad operativa relacionada con el factor técnico de concepción, de diseño. Y la otra herramienta de seguridad, la otra técnica de seguridad relacionada con el factor técnico desde el punto de vista operativo, son las técnicas de corrección. ¿Qué hay que corregir? No pude lograr en la concepción o ya tengo los elementos concebidos y vienen esos problemas concebidos por algún tipo de circunstancias que hay que corregir, pues, ¿cuáles son esas herramientas de corrección? Los sistemas de seguridad que se establezcan, los resguardos que deba colocar a la maquinaria del equipo, el uso de los elementos de protección personal, guantes, gafas, cascos, botas, ropa de trabajo, etcétera, la señalización y la demarcación de áreas y obviamente las labores de mantenimiento preventivo, predictivo, correctivo a las que haya necesidad de realizar por efecto de que la situación ya está presente. Entonces, estos son los elementos y estos son los factores técnicos que pueden ser, como les menciono, de concepción o de corrección. Ahora, técnicas de seguridad operativas, como les mencioné, pueden ser de factor técnico, pero también pueden ser del factor humano. Factor técnico orientados, como lo vimos, hacia las condiciones de trabajo. El factor humano, pues orientadas hacia las condiciones personales, las condiciones del individuo. Y allí, como son operativas, pues también puedo aplicar técnicas de concepción y técnicas de corrección. ¿Cómo puedo intervenir el factor humano desde la concepción? Cuando concibo qué tipo de trabajo va a desarrollar ese individuo, ese trabajador, pues tengo que pensar en cómo desarrollo ese proceso de selección de personal. ¿Obedeciendo a qué? A un profesiograma, obedeciendo unos perfiles de cargo. Recuerden que esos son temas que están establecidos en el sistema de gestión. Y si empezamos a recordar todos los elementos que hay en este árbol, desde el comienzo de las técnicas de seguridad, cuando las vimos en analítica operativas, cada una de ellas están de una u otra manera reglamentadas en el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Aquí estamos hablando de factor humano, concepción, selección de personal, profesiogramas, perfiles de cargo. ¿Es una obligación hacer profesiogramas? Sí. ¿Es una obligación hacer perfiles de cargo? Claro. ¿Es una obligación hacer exámenes médicos en la selección del personal? Claro.
Entonces, todo está allí inmerso, incluido desde el punto de vista normativo. Otro elemento del factor humano en la concepción es planear, programar, proyectar cómo va a ser la capacitación. ¿Está establecido en el sistema de gestión? Claro, en el planear está establecido en el plan de capacitación de acuerdo al diagnóstico de necesidades que se establezca. Y al lado de la capacitación también está el entrenamiento, la formación para poder establecer la competencia del trabajador o para poder desarrollar esas competencias que me lo hagan ser una persona no solamente eficiente en su trabajo, sino de una manera segura. Y de concepción, pues también está establecer cómo se establecen, cómo se desarrollan esos procesos de comunicación y consulta, que también está establecido en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Cómo logro la comunicación de las normas y procedimientos que realices, de las políticas, de los reportes de prevención y control del riesgo? ¿Cómo logro que esa comunicación fluya y sea efectiva, llegue y sea interiorizada por todos los trabajadores involucrados, todos los trabajadores de mis grupos de interés? Eso en la concepción, en el diseño, en proyectar, en estar preparados para. Ahora, de corrección, ya tengo una situación, ya tengo particularidades y necesito corregir las situaciones. ¿Cómo intervengo el factor humano desde el punto de vista de corrección? Pues a través de acciones de grupo, vuelve y juega, podemos tener varias de las anteriores, capacitación, entrenamiento, comunicación. Esas son acciones de grupo, pero ya desde el punto de vista de corrección, porque ya no estoy proyectando lo que necesito, sino a partir de la situación que tengo, cómo corrijo y cómo estas personas que no tienen esa capacidad o esa competencia las puedo llevar a que tengan esa competencia sin necesidad de salir a buscar nuevas personas y de pronto prescindir del trabajo de estas personas que ya tienen un desarrollo importante y un conocimiento del trabajo que están desarrollando. Entonces, esa corrección en acciones de grupo es poder llevar y desarrollar esas personas a los estándares y a los niveles en prevención y seguridad que los quiero llevar. Obviamente también están incentivos, muy revaluado, muy cuestionado. Trabajar por incentivos es bastante complejo, muchas empresas lo utilizan, muy respetable, pero es que el mayor incentivo que debe haber en los aspectos de prevención de riesgo laboral es que la persona esté sana, saludable e íntegra, es decir, sin que sufra accidentes. Sin embargo, pues bueno, pueden haber algún tipo de incentivos emocionales, psicológicos, de competitividad entre áreas, más que remunerativos, aunque muchos preferirán decir, no, pues a mí si me dan plata, lo hago, si no me dan plata, no, si me gano el premio, sí, si no me gano el premio, no. Pero es que ahí es donde empieza como a tener posibilidad de distorsionarse los aspectos de seguridad, porque en los aspectos de seguridad el mayor incentivo es que la persona esté sana y saludable y llegue a su casa al final de la jornada con el mismo estado de salud que salió en la mañana de ayer. Y por último, en los sistemas de corrección, en las técnicas de seguridad operativa relacionada con el factor humano de corrección, está también la disciplina, las acciones disciplinarias que la empresa tiene a disposición en caso de incumplimiento de las normas de seguridad y salud del trabajo, del reglamento de higiene y seguridad, del reglamento interno de la empresa, etcétera, porque finalmente, como trabajadores, estamos obligados a obedecer y cumplir las normas y procedimientos que la empresa establezca en términos de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esas son las técnicas de seguridad. Haciendo un repaso, técnicas analíticas y técnicas operativas. Entre las analíticas están las posteriores al accidente y las previas al accidente. Cuando hablamos de técnicas analíticas posteriores al accidente, pues están todas las relacionadas con el accidente de trabajo, que es el reporte del accidente, el registro del accidente, la investigación del accidente, las estadísticas del accidente. Y las previas al accidente, pues están las inspecciones de seguridad, donde en las inspecciones de seguridad podemos agrupar las auditorías, los análisis de riesgos por oficio, los análisis de seguridad en el trabajo, las observaciones planeadas del trabajo, etc. Y en las técnicas operativas, pues hay del factor técnico y el factor humano. Factor técnico relacionadas con las condiciones de trabajo,
pues están las de concepción, donde está el diseño del trabajo, el diseño del método, el diseño de máquinas y equipos, y de corrección, donde está la capacitación, el entrenamiento, la formación, etc. Y en el factor humano están las de concepción, que son la selección de personal, la capacitación, el entrenamiento, la comunicación, y en la corrección las acciones de grupo, los incentivos y la disciplina. Ahora, vamos a enfocarnos un poco nuevamente en esas técnicas analíticas de seguridad para poder dejar claro. Las técnicas operativas, digamos, son más claras, pero las técnicas analíticas, pues es importante porque son las más gruesas, son aquellas que hacemos como previas al accidente y, como les decía hace un momento, las desarrollamos en el día a día. Dentro de las técnicas analíticas, pues está la inspección de seguridad, una técnica previa al accidente, es una técnica analítica de carácter preventivo que lo que busca es reconocer todos aquellos factores que se ocasionan, que se provocan en el lugar de trabajo y que originan accidentes o enfermedades, destruyen la salud, el bienestar, crean algún malestar significativo entre los trabajadores, etc. Entonces, esa inspección de seguridad es ese reconocimiento sistemático que obedece a un proceso, a una metodología que se debe hacer permanentemente a través de un área o diversas áreas de la empresa y que busca detectar, analizar, controlar los riesgos, etc. ¿Dónde puede hacerse esa inspección? A las áreas, a los equipos, a las máquinas, al método de trabajo, como les mencionaba hace un momento, enfoca auditorías, enfoca análisis de trabajos, observaciones del trabajo, listas de verificación para equipos, etcétera. Todo esto son inspecciones de seguridad. ¿Qué se espera con una inspección de seguridad? Con esa técnica preventiva, esa técnica analítica previa al accidente. Identificar problemas potenciales antes de que esos problemas se conviertan en un accidente. Identificar las deficiencias de un equipo antes de que esa deficiencia origine un accidente. Identificar esas acciones inapropiadas de las personas, es decir, esos actos inseguros, antes de que ese acto inseguro genere un accidente. Identificar el efecto que producen determinados cambios o variaciones que se hagan en las máquinas, en los equipos, en la materia prima, etcétera, para ver cómo reacciona el trabajo, cómo reacciona el proceso. Identificar las deficiencias de acciones correctivas, porque pues es un ciclo que debe ser permanente, debe ser cíclico, y si se han hecho correcciones, pues es importante identificar si esas correcciones fueron efectivas o no. Importante también entregar la autoevaluación a la dirección, que la dirección sepa en qué estado se encuentran aspectos de seguridad nuestra área y demostrar el compromiso asumido por la institución a través de la realización de esas auditorías. Una inspección, y esto va a ser tema de otra sesión, pues tiene tres momentos: el antes, el durante y el después. En el antes se desarrolla el cronograma, se documenta todos los aspectos necesarios sobre el área que se va a inspeccionar, planos, manuales, fichas técnicas, manuales de operación, etcétera. Se determinan los objetivos, se revisan qué inspecciones se han realizado previamente y se preparan esas listas de verificación. En el durante, el desarrollo de la inspección, pues se debe orientar a través de las listas de verificación, se identifican y se toman registros sobre las condiciones, se hace un reporte inmediato en caso de que se encuentre algo que haya necesidad de corregir y se debe realizar una observación exhaustiva, punto por punto, área por área o detalle por detalle del equipo, el área, el centro de trabajo, etc. Y después, después de realizar la inspección, pues lo que se hace es un proceso de valoración para identificar qué es prioritario, qué medidas hay que intervenir de manera prioritaria y qué requiere simplemente observación. Se proponen controles, se hace un informe y se propone el seguimiento. En cuanto a la investigación de accidentes, hay que tener claro que el propósito fundamental de una investigación de accidentes no es buscar culpables. El propósito fundamental es evitar que se produzcan eventos similares en el mismo lugar, en la misma empresa, mediante ese análisis muy riguroso del incidente o accidente, sin importar la magnitud de las consecuencias. Lo que se busca es identificar las causas reales
para poder intervenir las causas y evitar que un accidente similar suceda. A través de esa identificación de causas reales, pues se busca una solución efectiva para que la situación, el problema, esa energía que generó el evento, pues no vuelva a presentarse. La persona que realiza la investigación del accidente y ese equipo investigador, porque no solamente una persona, sino es un equipo investigador, pues tiene unas funciones básicas y fundamentales desde el mismo momento de ocurrido el accidente. Desde el mismo momento en que sucede ese accidente, debe tomar control del lugar y los hechos. Es la persona que toma como posesión y autoridad sobre el evento. Es el investigador. Debe procurar, obviamente, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de atención, procurar esa atención al accidentado, verificar que no hayan situaciones, condiciones, circunstancias que puedan desencadenar accidentes adicionales, es decir, debe controlar accidentes potenciales que se puedan generar, identificar cuáles pueden ser las causas de evidencias, la máquina, la llave que quedó por allí, el cesto de basura que está donde no debe, la falta de señalizaciones, que puede ser una evidencia para la investigación, evitar que por alguna razón las personas retiren evidencias o alteren evidencias sin propósito, obviamente, pero con la intención de llegar a auxiliar, atender, etcétera, pueden mover elementos de un lugar que puede ser parte de una evidencia para determinar la causa del accidente, investigar para determinar el potencial de la pérdida y notificar a los niveles que correspondan. Y esa notificación es una notificación inicial a los niveles dentro de la empresa que deben estar enterados sobre el evento, diferente a la notificación posterior que debe hacer la empresa a las entidades de control dependiendo del evento. Entonces, el procedimiento para la investigación del accidente es muy simple. Primero, atender la emergencia oportunamente, no olvidar el sentido humanitario, la integridad de una persona, la salud de una persona la que está allí en juego, recolectar toda la información sobre el suceso, sobre el evento, analizar todas las causas que son significativas, tomar medidas correctivas, redactar un informe y hacer un seguimiento a las medidas correctivas. La segunda técnica analítica de tipo posterior al accidente está el reporte de accidentes. Esa técnica analítica posterior consiste en la elaboración y envío de un documento que describe en forma completa pero resumida el evento, el accidente. En ese reporte debe aparecer el qué, dónde, cuándo, por qué y cómo. Así de sencillo, como las preguntas básicas: qué, cómo, cuándo y por qué. ¿Dónde ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Por qué ocurren los accidentes? Para que su estudio y análisis posterior sea realizado más coherentemente. Esa es la información base que vamos a tener para poder hacer el siguiente paso, que es la investigación del accidente. El reporte debe ser elaborado, obviamente, por un representante de la empresa, realizando una investigación tipo encuesta, una investigación inicial, general, de forma simplificada, e inmediatamente después que suceda el accidente. E igualmente, pues apoyarse en una inspección visual, una observación del trabajo y de las condiciones existentes para poder tomar registro y ojalá fotografías sobre lo sucedido. Ese accidente, ¿a quién debe reportarse? Está determinado en la resolución 1401 del 2007, y desde mucho antes, desde el artículo 62 del decreto 1295 del 94, establece para el empleador la obligatoriedad de reportar todo accidente de trabajo o enfermedad laboral que ocurre en la empresa, y dice que debe reportarse al administrador de riesgos laborales, a la EPS y a la Dirección Territorial u Oficinas Especiales del Ministerio de Trabajo. Y a esta dirección territorial u oficinas especiales, pues debe reportarse en unas condiciones particulares. ¿Cuándo? Cuando existan accidentes graves y mortales, y esa resolución 1401 me indica cuáles son esos accidentes graves: huesos largos, quemaduras de tercer grado, segundo y tercer grado, que amputaciones, que lleven a la invalidez, que afecten el campo visual, la vista, etc. Entonces, esos tipos de accidentes deben reportarse no solamente al administrador de riesgos laborales,
sino por separado al Ministerio de Trabajo. Al Ministerio de Trabajo, porque si no, pues podemos someternos a multas. Otra técnica analítica de tipo posterior al accidente es el registro y clasificación de accidentes, que es una técnica de seguridad que consiste en la compilación de datos proporcionados en el reporte del accidente. Ese registro sirve para comparar la accidentalidad, identificar causas comunes, encontrar la fuente de datos de accidentalidad. Nos ayuda a poder posteriormente llevar las estadísticas de una manera ordenada. En ese registro y clasificación de accidentes hay que tener unos factores claves que empezamos a clasificar, que nos sirven para registrarlo y para clasificar los accidentes. ¿Cuál es la naturaleza de la lesión? Es decir, las características físicas de la lesión. ¿Es una herida, es una abrasión, es una quemadura? ¿Dónde está ubicada la lesión? En las manos, miembros superiores, miembros inferiores, dedos, cuerpo, cara, ojos, parte posterior de la cabeza, donde llegue la lesión. El agente material de la lesión es el elemento que produjo como tal la lesión, es el filo, el cuchillo, la herramienta, el engranaje, etc. La forma o tipo de accidente, suceso que directamente resultó la lesión por aplastamiento, por cortadura, la condición peligrosa que existía, que es la causa técnica del accidente, y obviamente el acto inseguro. Con esta información del registro, que hemos recopilado en el registro, pues podemos llevar las estadísticas. Y las estadísticas no es otra cosa que los indicadores de accidentalidad. Bueno, podemos llevar estadísticas de acuerdo a estos elementos de la naturaleza de la lesión, las características físicas de cuántas heridas, cuántas cortaduras, cuántas han sido en miembros superiores, cuántas han sido en miembros inferiores. Es decir, podemos tener un juego muy amplio de estadísticas, pero lo que nos exige la ley fundamentalmente en la resolución 0312 del 2019 es llevar unos indicadores de frecuencia, severidad y proporción de accidentes de trabajo. Indicadores que es muy importante que identifiquen dentro de la resolución cuál es la fórmula para calcularlos, porque eso ha cambiado. Ya no hay que llevar las horas hombre de trabajo, sino simplemente número de accidentes sobre número de trabajadores por 100. Y en la severidad, pues días perdidos más días cargados sobre el número de trabajadores y en una proporción. Esto es fundamentalmente, entonces, señores, lo que quería presentar hoy con las técnicas de seguridad. Y ahora le dejo nuevamente la palabra a Lina para que, por favor, vamos con el sondeo final. Lina. Muchas gracias, ingeniero. Claro que sí, vamos a ir cerrando con nuestro sondeo. Vamos entonces con la primera pregunta. El reporte e investigación de accidentes es una técnica de seguridad. A, analítica, B, operativa, C, previa al accidente. Seleccione la respuesta correcta, por favor. Bueno, vamos a ver los resultados. Muy atentos, por favor. El 73% dijo analítica, 20% operativa y 7% previa al accidente, ingeniero. Muy bien, subimos del 40% al 73%. La respuesta correcta es la A, es una técnica analítica posterior al accidente. Gracias, ingeniero. Vamos entonces con la segunda pregunta. El análisis estadístico es una técnica de seguridad previa al accidente, ¿sí o no? Seleccione la respuesta correcta, por favor. Bueno, vamos a ver los resultados. El 67% dijo que sí y 33% dijo que no, ingeniero. Bueno, esto como que desconcierta un poquito porque inicialmente teníamos un mejor porcentaje, bajamos del 74 al 67%.
Y evidentemente el análisis estadístico es una técnica de seguridad previa al accidente. Es una técnica de seguridad posterior al accidente. Entonces, la respuesta correcta es el no, porque el análisis estadístico de seguridad no es una técnica de seguridad previa al accidente. Subimos del 26 al 33, pero pues no fuimos lo esperado. Que quede claro, el análisis estadístico es una técnica de seguridad posterior al accidente, porque no se puede hacer un análisis estadístico sin que exista un accidente. Entonces no es previo al accidente, sino posterior al accidente. Ingeniero, gracias. Vamos con la tercera y última pregunta. Las técnicas de seguridad operativas están relacionadas con A, el factor técnico, B, el factor humano, C, las respuestas A y B son correctas. Seleccionen, por favor, la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados. El 2% nos dijo el factor técnico, 2% el factor humano y el 96% nos contestó que las respuestas correctas son la A y la B, ingeniero. Perfecto, mejoramos del 93 al 96, esa es la respuesta correcta, donde A y B son correctas, es decir, el factor técnico y el factor humano son técnicas de seguridad operativas. Perfecto, muy bien, ingeniero, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Como siempre, un tema bastante importante. Bueno, esperamos verte entonces en una próxima ocasión. Gracias, Lina, gracias a todos los participantes, por supuesto, nos vemos en la próxima oportunidad. No sobra recordarles que visiten Posipedia por si no tuvieron la oportunidad de ver toda la presentación o desean de pronto repasar algunos de esos temas. Igualmente, los 15 temas anteriores, incluido el de hoy 16, que hemos desarrollado, allí están para que los puedan consultar en cualquier momento. Perfecto, muy bien. Ya saben, visiten Posipedia para que visualicen el cronograma también, se inscriban y participen de toda nuestra programación. Que tengan un feliz día. Los dejamos con el siguiente video.